el otro día, pero faltó mucha gente por varios motivos, pero aquí estamos. La verdad que hacía tiempo que no subía por aquí, por el púlpito, y tenía ganas de estar aquí en el púlpito y de predicar su palabra, pero me siento como un candidato que acaba de empezar los ensayos. Así me siento, de verdad. Pero confiamos en Dios. Amén. Traigo una palabra de parte de Dios. Lo creo, de verdad. Y les voy a contar el porqué. Resulta que este mensaje yo lo estaba preparando para el jueves de hace 2 semanas. Pero ese mismo jueves, según yo estaba escribiendo de terminar el mensaje, la Lupe se puso mala. Y no voy a entrar en detalles, ni mucho menos, pues no quiero entristecer a nadie, ni mucho menos, porque lo que menos tiene que hacer un varón de Dios es dar pena. Pero a partir de que ella se puso mala, hemos pasado un proceso que todos lo conocen, difícil. Y claro, ¿de qué estaba preparando yo el mensaje? De que Jesús va en la barca, aunque hay tormentas. Y yo lo estaba preparando, pero me dijo Dios, espera, que vas a experimentar, no la tormenta, sino que vas a experimentarme a mí en tu barca. Y aunque hemos pasado días, pues un poco difíciles, desde aquí hoy podemos decir, tanto mi esposa como yo, que si Él está en la barca, aleluya, podemos ir tranquilos. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Si Él va en tu barca, descansa. Si Él va en tu barca, tranquilo, que Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a leer en Lucas 8:22 y a partir de aquí vamos a ver 2 aspectos de Dios que tienen mucha gloria. Y este mensaje se titula Jesús es de tu tripulación, pero recuerda, Él es el capitán. Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Qué gloria tiene su palabra? Antes de entrar en el pasaje, me es necesario ver qué estaban haciendo los discípulos en ese tiempo, qué estaban viviendo. Y es que si nos vamos a unos versículos antes de este que hemos leído, podemos ver que los discípulos se encontraban en uno de los mejores momentos de su vida. Podemos ver que se encontraban acompañando a Jesús, mientras veían cómo Jesús liberaba, mientras veían cómo Jesús sanaba, mientras veían cómo Jesús hacía milagros. Ellos eran, no sé, los hombres admirados, eran los hombres que todo el mundo estaba deseando ver. Y ahora Jesús les dice, pasemos al otro lado. Ellos, yo me los imagino en su mente, ¿qué tendrá preparado al otro lado? ¿Cuántos milagros vamos a ver? ¿Cuántas sanidades? ¿Cuántas multitudes nos estarán esperando? Porque claro, del otro lado no solamente es un país, sino que es Decápolis, que es una formación de 10 países diferentes, o de 10 ciudades. Ellos esperaban multitudes, gloria, milagros, sanidades. Pero es que hay a veces que todo va bien, que todo va en orden, pero viene de repente un golpe y te trunca esa temporada buena que tienes. Y es que permíteme decirte, en la vida del Señor, en la vida cristiana, no te puedo garantizar que vayas a vivir una vida sin tormentas. Por desgracia, no te puedo decir que vayas a vivir una vida fácil. Por desgracia, no te puedo decir que vayas a vivir una vida donde las olas no te golpeen de vez en cuando. Por desgracia, no te puedo decir que todo va a ser un camino de
algo que te puedo decir. Jesús, si le dejas, quiere ir en tu barca. Y si Él va en tu barca, tranquilo, que Él tiene el control de todas las cosas. Llega el momento que comienza a azotar la tormenta mientras van en la barca, Jesús dormido, quiero que lo visualicen. Y ahí dentro de los discípulos hay hombres que son expertos pescadores, que se han tirado noches enteras en la mar. Y ahí podemos ver a estos tres hombres que eran Pedro, Juan y Jacobo, que eran expertos pescadores, pues Jesús los había llamado mientras pescaban o mientras lavaban las redes. Podemos ver que estos hombres se desesperan y les tienen que decir a los otros discípulos: esta tormenta se nos ha salido de control. Nosotros por nuestras fuerzas ya no podemos hacer nada. Nosotros por nuestras fuerzas nos vamos a hundir. Nos estamos anegando. La barca se está llenando de agua. No vamos a poder hacer nada. ¿Qué hacemos? Y de pronto uno dice: despertemos al Maestro. Despertemos a Jesús. Y dice que despiertan a Jesús. Y sucede todo lo que sucede. Con una simple palabra, la tormenta se calma. Y es que, amigo, hay a veces que confiamos tanto en nuestra destreza, que confiamos tanto en nuestras capacidades, que dejamos a Jesús como de segunda opción. Espera, que esto lo puedo hacer yo, que de aquí salgo yo, que esta he vivido 1001 y de esta también voy a salir. Pero es que hay a veces que se nos va del control aún a los expertos. A los expertos pescadores esa tormenta se les fue de control. Y es que a veces a nosotros, cuando confiamos en nosotros mismos, también se nos va de control. Y por desgracia tenemos que esperar al último momento, al último recurso, y ya acudimos a Jesús. Pero hoy, en primer lugar, lo primero que te quiero decir es que no esperes al último momento, sino que tu primer recurso sea Él. Que al primero que vayas corriendo cuando las cosas no te vayan bien, sea Él. Qué pena la mujer del flujo de sangre, que tomó a Jesús como última opción y se gastó todo lo que tenía en médicos. ¿No te das cuenta que tienes a Jesús? Y que es Él el único que puede ayudarte en tu problema y en tu tormenta. Que no valen psicólogos, que no valen consejos humanos, que son buenos, sí. Que yo te puedo dar un consejo humano precioso, que el pastor Kisi nos puede dar un consejo precioso. Pero donde está Él, disculpadme, nos quitamos el Kisi y me quito yo. Claro. Porque como Él, nadie aconseja. Y ahora bien, calma la tempestad y ahora se gira a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y a mí esto me rompía. ¿Pero por qué poca fe? ¿Por qué les dices que tenían poca fe? Si simplemente te han ido y te han despertado para que obraras el milagro de parar la tormenta. Y es que aquí pude sentir o pude ver cómo Dios me ministraba. Y es que si se fijan en la lectura que hemos hecho, Jesús les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Es decir, Jesús les había marcado la voluntad que Él tenía, llegar a la otra ribera. No les estaba diciendo: no vais a tener tormentas, vamos a tener un viaje fabuloso, vamos a llegar y no nos vamos ni a enterar. No, les está diciendo: pasemos al otro lado. Y es que el plan de Dios era llegar a la otra ribera. Y permíteme decirte algo: los planes de Dios siempre se cumplen. Lo que Dios ha dicho se cumple. ¿Y qué pasa? Que a mí Dios muchas veces me ha hablado y me ha dicho cosas que Él quiere para mi vida, pero he pasado por momentos que yo también le he tenido que despertar y le he tenido que incomodar y he perdido la fe y he pensado que iba a morir en ese momento. Y es que vengo a hablarle a usted que en muchas ocasiones Dios le ha hablado y Dios le ha prometido que va a llegar a un lugar, Dios le ha prometido unas bendiciones, Dios le ha prometido que va a hacer algo en su casa, pero usted no lo ve. Y llegan momentos de tormenta y perdemos la fe y pensamos que ese plan ya no se va a cumplir. Es que los discípulos le dijeron que perecemos, es decir, que morimos, que no llegamos a la otra ribera, pero hoy te vengo a decir algo de parte del cielo, y es que si Dios lo ha dicho, se cumple. Si Dios te ha dicho que llegas, llegas. Si Dios te ha dicho que vas a llegar a la otra ribera, llegas a la otra ribera.
ribera. En esta ocasión porque quiso parar la tormenta, pero quizá Dios hubiera querido llevarlos con toda la tormenta hasta la otra ribera, pero hubieran llegado. Esa barca se hubiera mantenido en pie, y si no, la barca les hubiera dado la capacidad de nadar para que llegaran, porque Dios les había prometido que llegaban a la otra ribera. Hace tiempo predicaba Emilio Montos un detalle que se me quedó grabado en el corazón, que él decía: no sé cómo lo va a hacer Dios, no sé si te va a dar la capacidad de que te metas en el arca y de que flotes por encima de las dificultades, o simplemente va a llegar un Moisés, va a tocar con la vara y te va a abrir el mar en dos para que pases en seco, o si simplemente, como cuando Pablo naufragó en aquel Euroclidón, te va a dar una tablilla de madera para que apoyes y para que puedas nadar ayudándote de ella. Pero la cosa es que Él te va a ayudar de una forma u otra. Qué bueno. Que lo que Dios te ha dicho se va a cumplir. Qué bien, Jesús. Reprende las voces del enemigo. Reprende esos vientos que manda Satanás, que te intentan hacer ver como que tú no vas a llegar al otro lado. Hoy te vengo a decir algo: lo que Dios ha dicho lo cumple. Gloria a Dios. Necesito un amén más fuerte. Lo que Dios ha dicho lo cumple. ¡Aleluya! ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? Y es que permíteme decirte que a veces Dios no te muestra más que el propósito final, porque sabe que si te muestra el transcurso y el recorrido y el proceso por el cual vas a pasar hasta llegar a ese propósito final del que Él te ha hablado, quizá te rindes. Si a José le dicen que le van a tirar en una cisterna, que va a estar sin ver a su padre durante muchos años, que le van a vender como un esclavo, que le van a levantar un falso testimonio, que lo van a echar en la cárcel, posiblemente le hubiera dicho a Dios: mira, Señor, paso, dáselo a otro, que yo no estoy dispuesto a dejar de ver a mi padre durante tanto tiempo. Porque yo me imagino a José, después que tuvo el sueño de que las estrellas, el sol y la luna se iban a arrodillar ante él y que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Él ya se veía gobernando, él ya se veía con la corona puesta, pero es que él ha cerrado los ojos, han pasado unos días y de repente se ve metido en una cisterna. ¿Pero y cuándo voy a gobernar? Y no solo ahí, lo sacan de la cisterna, lo venden como esclavo. El que iba a gobernar en estos momentos lleva grilletes de esclavo. Yo me imagino en su mente, se le rompería la mente. ¿Pero cómo lo vas a hacer, Señor? Si tú me has dicho que voy a gobernar, ¿cómo voy a gobernar si tengo grilletes? Y no solo eso, parece que se normaliza un poco la cosa. Lo venden a casa de Potifar y es el mayordomo, el jefe de los esclavos. Pero ¿saben qué pasa? Que ahí le levantan falso testimonio y lo meten a la cárcel. Y yo no sé usted, pero yo nunca he visto a nadie que gobierne de la cárcel a palacio. Pero Dios sí. Porque es más importante lo que Dios diga que lo que nadie diga de nosotros. Porque es más importante lo que Dios diga que lo que la situación dice de ti mismo. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Te encuentras como los discípulos en medio de una tormenta? ¿Te encuentras como José entre grilletes? ¿Te encuentras como José olvidado de la gente? ¿Te encuentras como José que nadie se acuerda de él? Que de ser el hijo preferido ha pasado a ser un mero reo de la cárcel. Pero hoy vengo a decirte algo: el plan sigue activo, el plan sigue vigente. Y esto que no entiendes, por lo cual estás pasando, pronto tendrá sentido. Así que resiste. Lo importante, ¿saben qué es? Que en medio de esos procesos, al igual que José, te sepas mantener fiel. ¡Qué fidelidad! ¡Qué confianza en Dios! ¡Cuánta fe tenía en Dios! Que Él era fiel a pesar de lo que estaba viviendo. Yo hoy quiero ser como José. Que a pesar de las situaciones, que a pesar de los inconvenientes, a pesar de lo que me suceda, yo pueda mantenerme fiel a Él. ¡Aleluya! Y es que esta tormenta de la que estamos hablando, permítame decirle que no era algo normal y corriente. Esta tormenta no era una tormenta simplemente
accidente que se había generado porque el sol había evaporado agua, se habían formado nubes, las nubes chocaron entre sí y llovía. No, estas tormentas venían enviadas de alguien que les estaba esperando allí, porque tenía miedo a que llegaran, que era el poseído gadareno, pues donde Jesús se dirigía era a Gadara, y allí en Gadara, todos conocemos la historia, les estaba esperando el poseído gadareno, que nada más que Jesús pisa un pie, tiene que salir corriendo y tiene que decir: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y es que permítame decirle, cuando cumples la voluntad de Dios, es cuando más oposición vas a tener. Cuanto más cerca quieras vivir de Dios, prepárate para tener la espada en la mano. Te va a tocar luchar. Pero ¿saben qué? Cada una de esas luchas merece la pena. Porque hay dos formas de pasar procesos. Hay dos formas de pasar por tormentas. En primer lugar, podemos pasar las tormentas con Jesús en la barca, o podemos pasar las tormentas en desobediencia a Dios como Jonás. Misma situación. Una tormenta que amenaza con hundir el barco. Jonás en el barco se da cuenta y dice: soy yo el culpable. Echarme al agua. Cuando me echéis al agua, veréis cómo la tormenta se calma. Pero aquí vemos a los discípulos que no se estaban yendo en dirección contraria como Jonás, sino que seguían la voluntad de Dios. Y también hay una tormenta. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que Jesús estaba en una y en otra no. ¿En qué barca te quieres montar? ¿En la que tienes a Jesús y si hay una tormenta en que ayuda, o en la que vas en contra de la voluntad de Dios? En muchas ocasiones hay tormentas que nosotros pensamos que son oposiciones satánicas o son procesos de Dios, pero son tormentas que nosotros mismos hemos provocado. Porque cuando vas en contra del propósito y del plan de Dios y de la voluntad de Dios, es Dios el que permite en su voluntad permisiva que vengan tormentas para que te des cuenta y digas: te necesito a ti en mi tormenta. Hay tormentas que son como una llamada de atención de Dios para que vuelvas a Él. Hay tormentas que están permitidas para que vuelvas a ponerte de rodillas y le digas: no puedo vivir más sin ti. ¿En qué barca quieres ir? ¿En la que va Jesús o la que va rumbo a Tarsis? Aleluya. Porque lo importante es ser fiel, aun con procesos, aun con dificultades, aunque vengan tormentas. Tú tranquilo, quieto en la barca, simplemente despierta a Jesús, que quizás esa tormenta no te la va a calmar nada más que se lo pidas, pero sí que te va a ayudar porque Él está contigo. Y si Él está contigo, tranquilo, no hay nada que te suceda que se le escape del control. Mirad, me acordaba esta tarde de un hombre que era mi tío churrero de Valladolid. Era un hombre que se ha nombrado en muchas ocasiones desde el púlpito. Y era un hombre que estaba pasando por el proceso, uno de los procesos más difíciles en los cuales yo he visto una persona. Un hombre tetrapléjico, en una silla de ruedas, sin poder mover ninguna parte del cuerpo. Él simplemente podía hablar y hablaba mal porque no tenía voz, sino que hablaba de una manera para que se le pudiera entender, pero normalmente su mujer le tenía que interpretar. ¿Y saben quién era ese hombre? Era, mi padre dice, hablando de él, dice que es donde Jesús iba a descansar. Era como el Lázaro de este tiempo. Este hombre, ¿cómo no era para Dios? ¿Cómo no era de fiel? Que dice que una vez estaban liberando a un poseído y dijeron: nada, que no podemos, pues ya está, vamos a llamar al tío churrero. Y dice que el poseído respondió en ese momento: no, al tío churrero no. Es decir, era un hombre que, aunque vivía en un proceso continuo muy difícil, era fiel. Y es que permíteme decirte, cuando hay hombres fieles en medio de los procesos, en medio de los tormentos, en medio de las tormentas, Satanás le teme. Porque permíteme decirte, cuando vives cerca de él, los demonios no te pueden atormentar a ti. Tú eres el tormento para los demonios. Hubo una ocasión, una experiencia que tuvimos, que en un viaje a Madrid, estuvimos allí en Madrid, como de vacaciones,
Y unas personas se marcharon a un lugar, hablando con respeto, pues a un bar. Y cuando volvieron, me dijeron: hemos entrado a ese bar, y al instante que hemos entrado había unas personas que se nos quedaron mirando de una manera desafiante y de una manera muy mala. Y al instante, cuando ellos me lo contaron, me ministró el Espíritu Santo y me mostró esta escena. Cuando llega Jesús a Gadara y tiene que salir corriendo el poseído, dice: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y hoy vengo a hablarte a ti que te sientes atormentado por el enemigo, que te piensas que esos ataques que te envía Satanás pueden atormentarte o pueden hacerte algo. Hoy vengo a decirte algo, y es que tú eres el tormento del infierno. Cuando te mantienes fiel en el proceso, cuando te mantienes fiel en la barca, permítame decirte, eres el tormento de los demonios. No temas a los demonios, pues Él te tiene miedo. Y eres su tormento, porque cuando Él te ve lo que Él quería ser, pero a Él no se lo ha concedido, se lo ha concedido a la iglesia. Nosotros vamos a gobernar con Él. Amén. Y ahora podemos ver que aquí vemos al Jesús que te acompaña en la barca, pero es que ahora ha llegado a Gadara, y ahora Jesús está en Gadara, y dice que al poseído le permite entrar a los demonios a unos cerdos, y estos cerdos se despeñan por un barranco y se mueren. Y dice que salen los de Gadara, los del pueblo, y hay una frase que a mí me rompe, y dice: y le rogaron que se marcharan. Yo no sé a ti esto que te provoca, pero ver que alguien le pide a Jesús que se vaya de su país o de su ciudad, a mí me rompe. Y ahora bien, ¿por qué le estaban pidiendo que se marchara? Porque había permitido que los cerdos se despeñaran por el barranco. Y es que estaban en una ciudad que pertenecía al reino de Siria, y el reino de Siria en esos tiempos tenía mucha idolatría, y los cerdos eran lo que ofrecían a esos dioses que tenían allí. Por lo tanto, Dios, ¿por qué les permitió entrar ahí a los demonios en los cerdos? Para que se tiraran, para que si no tuvieran sacrificio para los ídolos. Pero es que claro, hay veces que cuando Dios toca algo de nuestras vidas que a Él no le agrada, pero nosotros no queremos cambiarlo, ¿qué hacemos? Con nuestra actitud, aunque no se lo digamos con palabras, le rechazamos. Hay veces que Dios viene y te dice: mira, Berna, tienes que cambiar esa área tienes muchas cosas que hacer, déjame entrar y trabajo yo. Y yo le digo: no, Señor, ahí no. Y sin darme cuenta le estoy diciendo que no quiero que Él me gobierne. Acepto el milagro, acepto la liberación del gadareno, acepto lo bueno, pero cuando Él quiere poner orden y nos toca lo que tenemos impuro dentro de nosotros, no le dejamos gobernar. Pero síganme un poquito más adelante para ir terminando. Y podemos ver que Jesús se monta en la barca, se dirige de nuevo a Galilea. Y en Galilea, ¿saben qué? Hay otro hombre que le está esperando. Y este hombre era Jairo, el principal de la sinagoga. Y ahora Jairo ve a Jesús, y este no le pide que se vaya, sino al revés, le dice: Jesús, por favor, ven a mi casa, mi hija está gravemente enferma. Y a mí me rompía, donde los de Gadara no le quieren y le echan, ahora Jairo le ruega por favor que vaya a su casa. Y a mí me planteaba una pregunta: ¿qué estoy haciendo con Dios? ¿Le estoy pidiendo que venga a mi casa o no le estoy dejando entrar en mi casa con mis cosas? Y podemos ver que Jairo es acompañado por Jesús a su casa. Y llega Jairo a su casa, y llega Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús? ¿El milagro? No. ¿Saben qué hace? Llega y tira a todos de la casa. Tú fuera, tú fuera, tú fuera. Yo me imagino a Jairo: pero Señor, que es mi hermano, tú fuera, tú fuera. Y comienza a tirar lo que a él no le agradaba que había dentro de la casa. Y dice que solamente deja a los padres, él y algunos discípulos que le acompañaban. Aquí podemos ver que Jairo fue fiel y supo someterse al gobierno de Dios, y le dijo: gobierna tú y haz lo que quieras en mi casa. Entra en todas las habitaciones, no te cierro ninguna puerta, no te cierro ningún área, quiero que tú gobiernes.
Y es que cuando le entregó el gobierno a él, y solamente después, dice que Jesús entra y dice: ¡hey, tranquilos, que la niña duerme! ¿Y dónde? Y dice: niña, venga, levántate y anda. Y la niña se levantó al instante. Y es que Jairo supo ser fiel y dejó a Jesús ser el capitán de la barca. Porque Jesús no solamente está para calmar las tempestades, también está para gobernar en tu corazón. Para concluir, dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la casa de Lázaro y que María estaba postrada a los pies adorándole, y sale Marta y dice: Jesús, no te trae cuidado, que ella te esté adorando mientras yo estoy sirviendo. Y aquí me surgió una pregunta, hace poco que me lo ministró Dios, y es: ¿por qué no se lo dices a Lázaro, que es tu hermano, que es el hermano de las dos? Pues Lázaro tiene más autoridad para decirle a tu hermana: ayuda a servir para Jesús. No, Marta se lo dice a Jesús. ¿Y qué estaba demostrando Marta aquí? Que el gobierno de su casa, cuando Jesús estaba, no era de Lázaro, era de él. Porque él era el que mandaba en casa de Lázaro. Por eso por eso Jesús podía ir cuando él quisiera a casa de Lázaro. Y hoy te lanzo una pregunta para terminar. ¿Quién quieres que gobierne en tu casa? ¿Quieres que él vaya a tu casa a gobernar? La Lupe tiene una alabanza para que hoy le cantemos todos juntos. Ven a mi habitación. Comienza a decirle hoy que venga a tu habitación, que venga a tu casa, que quite lo que no le agrade, que gobierne. Rico y habita en mi casa. Tú la llenas de luz, se va la oscuridad si habitas en mi casa. Me levantaré aunque sea de madrugada, me pondré a ordenar mi casa para que puedas habitar. Díselo al Señor. Sí, Señor Jesús, que están sucios algunos rincones, pero te pido que tú me perdones. A Jesús no hace falta que le limpies la casa Yo para que no voy venga. a Él mismo viene y te ayuda a limpiarla. Ven a mi habitación, llena cada rincón y habita en mi casa. Tú la llenas de luz, se va la oscuridad y habita en mi casa. Me levantaré aunque sea de madrugada, me pondré a ordenar mi casa para que puedas habitar. Sí, Señor Jesús, que están sucios algunos rincones, pero te pido que tú me perdones. Hoy Jesús te dice como Ahora Javier: yo no voy a quiero habitar en tu casa. ¿Me permites entrar? Dios les bendiga mucho. Ese fuerte aplauso para Dios. Se va la oscuridad si habitas en mi casa. Me levantaré aunque sea de madrugada, me pondré a ordenar mi casa para que puedas habitar. Sí, Señor Jesús, que están subidos algunos rincones, pero te pido que tú me perdones. Ahora yo no voy
enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti. Sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir. Enamorado de ti, yo estoy enamorado de ti. Cada día más enamorado de ti. Sin ti no sé vivir, sin ti no sé vivir. Vamos a adorar.